Saludos, buenas noches. José Antonio Carrasco, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, está hoy aquí en esta edición del programa Agenda de Televisión San Miguel para hacer un repaso por la actualidad local y por otros temas de interés que van surgiendo o que vayan surgiendo a lo largo del programa. Tato, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Televisión San Miguel. Tú coincides, estás como cuando hablan los hombres del tiempo, con la primavera, el verano, con los plenos, sobre todo con los plenos, o con algunas intervenciones extra, como pasó en la vez anterior que tuvimos bastante debate con una intervención del señor alcalde. Yo creo que es importante venir cada vez que hay un pleno, o en este caso se ha acumulado un pleno extraordinario y un pleno ordinario. Creo que es importante para explicarle al ciudadano, bueno, qué se está haciendo desde el ayuntamiento, cuáles son las propuestas que se hacen por nuestra parte o por parte de otros grupos políticos, y para estar al día un poco en el trabajo diario y cotidiano que se hace desde el ayuntamiento. Y bueno, por eso estamos aquí, para informar, que al fin y al cabo ese es mi trabajo, uno de ellos, y ese es el motivo de la visita. Sí, lo digo porque muchas veces en los plenos asistencia de público no hay mucha, o va poca gente por el horario, pero también en la televisión, a lo mejor, o a través de las redes lo vemos, y muchos ciudadanos no nos enteramos de muchas de las cosas que... La comodidad que ofrece Televisión San Miguel para estar en su casa y enterarse de las noticias, ya sea por un pleno, que si en un pleno muchas veces no se entera uno de realmente lo que sucede, es mejor venir, explicarlo, que la gente pregunte, y nosotros como políticos nuestro trabajo es explicar qué está pasando, qué es lo que no se cuenta y qué es verdad y que nos afecta diariamente, y yo creo que ese trabajo de venir con una periodicidad regular es importante hacerlo. Pues vamos precisamente al último pleno ordinario, fue el pleno del mes de marzo, y un pleno que se presentó con un solo punto, sobre todo de índole económica. Fue la aprobación del presupuesto a medio plazo. Esto suena así a estas alturas, presupuesto, ¿qué significa? ¿Por qué se hacen estas previsiones ahora de presupuesto a medio plazo cuando ya el presupuesto general está aprobado? Esto no es otra cosa que una de las medidas que se ha sacado el gobierno del señor Rajoy para intentar controlar un poco más la economía de los ayuntamientos. Realmente no muy efectiva, porque se hace un montón de números para hacer una previsión. Cuando hablamos de medio plazo, que es lo que habla el punto del día del pleno ordinario, se está refiriendo a una previsión a 3 años, económicamente, con los ingresos, con los gastos, y esa previsión tiene que ser lo más real posible, basándose en los datos de los años y de los ejercicios anteriores. No tiene mucho sentido lo que es el punto del día, el punto del medio plazo de la aprobación del presupuesto, porque realmente luego lo que marca la dirección económica del ayuntamiento es la ejecución anual del presupuesto. Con lo cual, la ejecución de los presupuestos que hace el Partido Popular en nuestro pueblo, estamos viendo año tras año que están perjudicando gravemente la economía local, porque lo que han conseguido en todos estos años es aumentar la deuda que tiene el ayuntamiento, tanto con los proveedores como con las entidades bancarias, porque ha habido que sacar préstamos para pagar todas las deudas acumuladas. Es cierto que la Generalitat nos debe dinero, debe dinero de las subvenciones que le aprobó al ayuntamiento, pero son subvenciones que no pagan. Yo cada vez que vengo aquí, sabes que lo digo, que no nos pagan, que tenemos problemas económicos en el ayuntamiento, y que la Generalitat no lo paga, y ha habido que requerir en varias ocasiones. Empezamos requiriendo el Partido Socialista, luego también con Izquierda Unida presentamos una moción para requerir al Partido Popular que reclame la deuda a la Generalitat Valenciana, porque había un riesgo importante de prescripción. Y bueno, tras 2 votaciones que nos hicieron en su momento de que no le iban a pedir al Partido Popular que nos pague, a la Generalitat, en un último, cuando se acababa la fecha, ya votaron que sí, y bueno, al final se ha pedido.
Pero lo que significa principalmente este punto es hacer una previsión de lo que económicamente qué va a ocurrir de aquí a 3 años. Lo que nos dice esa previsión, que yo estuve estudiando cuando nos presentaron la documentación, es que nos íbamos a quedar más o menos como estamos ahora, pero sí que es cierto que el ciudadano, las personas de aquí, de este pueblo de San Miguel, vamos a ir pagando más dinero en impuestos y los servicios son los mismos o van decayendo en su calidad, como por ejemplo un impuesto que va a subir, aunque yo sé que el señor Ángel Sáez, el Partido Popular en San Miguel, está diciendo que no va a subir, que no es cierto, que no lo hemos inventado, es el IBI, lo que pagamos por cada casa, pero eso con la revisión catastral, que recordará a todo el mundo que me esté viendo en estos momentos, que recibieron hace unos meses una carta referente a la revisión catastral. Bueno, pues eso no era otra cosa que un aumento en el precio de su vivienda, y ese aumento se va a reflejar en lo que se le va a cobrar del IBI a partir de ahora hasta 10 años, que va a suponer un incremento del 100%. Y es verdad que este año no se va a notar, pero a partir de 2015 sí que se va a notar que el IBI ha subido un 10%, un 15%. Así va a aumentar ese 10-15% hasta 10 años, que se va a duplicar. Con lo cual, cuando vemos ese presupuesto a medio plazo, vemos claramente que hay un incremento de impuestos y hay una disminución de los servicios que el ayuntamiento da y, por supuesto, aparte de la disminución, la baja calidad de algunos de ellos. Con lo cual es un único punto que tenía el pleno ordinario muy complicado a la hora de estar de acuerdo con que nosotros estemos de acuerdo con el aumento de impuestos y la disminución de servicios. Le votamos que no nos parecía nada razonable, nada justo para las personas de este pueblo tener que aceptar simplemente eso así, sin dar más explicaciones y sin dar una solución, ni siquiera una reunión de consenso. Sí, aquí siempre que hablamos de subida o incremento de impuestos, yo me reitero siempre en una pregunta, y es si todo esto es reversible. Sí, concretamente en el ejemplo que he citado del IBI, lo que es la revisión catastral no se puede revertir, pero lo que sí que se puede hacer es bajar el tanto por ciento que se nos cobra a cada vivienda por esa revisión, por ese aumento. Ahora mismo el ayuntamiento está cobrando el 0,7% del valor que nos hayan dado nuestra vivienda. Pero claro, el 0,7%, el ayuntamiento tiene un margen, tanto para subir como para bajar. Con lo cual, si nosotros, cuando lleguemos a gobernar, bajamos ese 0,7 a un 0,6 o a un 5,5, se está neutralizando de alguna manera esa revisión catastral, porque el IBI ya no va a subir, se va a quedar así, porque nosotros es verdad que nos han subido la base, pero nosotros hemos bajado el tanto por ciento, con lo cual la cuenta, cuando se haga el número para pagar, la base imponible va a ser menor, y eso lo podemos hacer nosotros y lo vamos a hacer. Bueno, luego el pleno se sigue desarrollando y en el punto de ruegos y preguntas volvieron de nuevo al pleno las discusiones y acusaciones, sobre todo cuando tú haces una pregunta muy concreta, y es preguntas qué solución se le va a dar a los negocios que están sin licencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce eso? Porque tú también haces alusión a una noticia de prensa que se ha publicado recientemente y haces un inciso en esa clase de negocios que están funcionando sin ninguna licencia. Sí. En principio, yo cuando formulé esa pregunta la hice de forma generalizada, porque es cierto de que hay quejas de otros vecinos, no de vecinos, de personas que tienen un negocio legalmente establecido en nuestro pueblo, pagando sus impuestos, y que están sufriendo una competencia desleal por parte de otros que están carentes de documentación reglamentaria, de la documentación que precisan. Pero claro, la secretaria me pregunta exactamente por qué. Entonces yo lo digo abiertamente, pues es un titular de prensa que salió en el mes de marzo y hacía referencia a un negocio que regenta el cuñado del alcalde. Eso es lo que decía el titular, desde hace 10 años. Nosotros tenemos una propuesta muy sencilla para
para este tipo de cosas, para los negocios que están sin licencia, y es muy simple, simplemente que se le dé un tiempo para que regularicen su situación, para la documentación que tengan que recogerse y que buscar, porque esas cosas es cierto que llevan un tiempo. Cuando hay que abrir un negocio hay que pedir papeles, hay que pedir permisos, y es verdad que lleva un tiempo, pero claro, ese tiempo hay que dárselo. Lo que no se puede dar son 10 años, o sea, 10 años no es un tiempo razonable, que es lo que nosotros proponemos. Un tiempo razonable no son 10 años. Cuando hablamos de 10 años y teniendo en cuenta que su cuñado es el alcalde, estamos hablando de complicidad. Y que se ha permitido por el consentimiento silencioso por parte del ayuntamiento que ese negocio siga así sin licencia, sin nada, sin seguros posiblemente, no lo sabemos, pero eso quien lo tiene que controlar es el ayuntamiento es el que sabe, yo no lo sé, cuáles son los negocios que están legalmente y cuáles son los que no. Para eso está la policía, para controlar todas esas cosas. Pero se indignó muchísimo el señor alcalde y empezó insultándome, llamándome rastrero. Vamos a ver, centrémonos. Yo no soy una persona rastrera. Rastrero es tener otro tipo de conducta, señor alcalde. Como por ejemplo, pues permitir que ocurran estas cosas, permitir que 10 años esté un negocio así simplemente porque es su amigo, o enchufar a gente en empresas simplemente porque son cercanas al Partido Popular. O sea, yo no he engañado a nadie, yo no me considero lo que él me llamó, ni mucho menos el enfado tan grande. El señor alcalde debería pedirme perdón, llamarme para tener una disculpa conmigo, que yo se la acepto. Pero lo que no es aceptable, lo que no es de recibo es que tengamos que estar todos los ciudadanos, que yo lo he notado, que yo lo he percibido en la gente, con cierto miedo al alcalde, con cierto miedo al ambiente que se ha creado. Hay que acabar con esto. O sea, lo que hay que tener es empezar a tener libertad. Estoy hablando ya casi como en los años de la España preconstitucional, que la gente tenía miedo. Ese miedo hay que perderlo. Hay que perderlo porque la libertad tiene que volver a San Miguel de Salinas. Tenemos que hacer un ejercicio de tolerancia para todas las personas, tenemos que hacer un ejercicio de colaboración para los problemas que hay que solventar en nuestro pueblo, que son muchos, pero la gente tiene que perder el miedo. O sea, lo que hay que entender es que el pueblo tiene que ser libre otra vez, no puede estar sometido a ese miedo que hay en el ambiente. Eso yo no lo puedo entender y desde luego no lo voy a compartir. A mí, yo tengo que decir que a mí no me da miedo. Cuando hablas de miedo en el ciudadano, ¿te refieres a miedo a las críticas, miedo a...? Miedo a que hay gente que viene, se queja de algunas cosas, por ejemplo a mí y a otros grupos políticos o las asociaciones de vecinos, por ejemplo, y luego le dices a lo mejor que presenten un papel o presenta la queja por escrito o venga que te acompaño y lo solucionamos, y tienen miedo a eso, por posibles represalias que les puedan pasar. No sé qué habrá ocurrido por detrás para que tengan ese miedo, pero lo que quiero decirle a la gente es que ese miedo que se ha instalado en esta sociedad se puede acabar. Así de sencillo. Se puede acabar no votándoles en las próximas elecciones, que falta un año. Pero se puede acabar y puede empezar una etapa sin miedos, donde la gente pueda decir lo que quiera, donde la gente tenga la libertad para hablar de lo que sea sin miedo a nada. Se tiene que acabar eso. Sí, ahora que has hablado de elecciones, hay una pregunta que están haciendo en todos los medios de comunicación, radio y televisión, en cuanto están hablando con un político, y te la tengo que preguntar. Muy bien. Y es, ¿cuál es tu opinión, aunque nos vamos a salir del tema local, pero va a ser solo un paréntesis, cuál es tu opinión de que a estas alturas pues el Partido Popular todavía no tenga un candidato a las europeas? A todos se le pregunta lo mismo. Sí, me llama muchísimo la atención concretamente eso, porque no ha ocurrido nunca. O sea, falta un mes y no sabemos ni siquiera quién es el candidato o candidata. O sea, lo único que he conseguido o se ha conseguido hacer el Partido Popular es un vídeo donde vienen a decir que nadie echará de menos a los socialistas y sacan una imagen de una Rosa Marchita y una serie de cosas. Vamos a ver, a lo mejor es cierto que nadie va a echar de menos a Zapatero o a Rubalcaba, a todo este tipo de políticos, pero lo que los ciudadanos sí que van a echar de menos es lo que está haciendo el gobierno, o sea, lo que ha hecho ya para quitar los servicios. O sea, lo que
lo que echan de menos los ciudadanos lo están diciendo todos los días en las manifestaciones. Y echan de menos, por ejemplo, los derechos que se habían conquistado en las últimas décadas. Echan de menos la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, a un trabajo. Echan de menos la sanidad que había hace unos años. Echan de menos los derechos laborales. Ahora la persona que está en el paro cobra menos que cuando estaba el Partido Socialista. Y se echan de menos una serie de cosas que ha conseguido el gobierno del Partido Popular, con lo cual, si ellos no tienen ni programa ni candidato, pues tendrá que explicarlo el Partido Popular por qué es. Yo no lo acabo de entender, pero sí que es cierto que me resulta muy curioso que falta un mes para las elecciones. Pero los plazos para la presentación de los candidatos se acaban ya. Yo creo que sí, pero no entiendo el secretismo. Una de dos, o no lo tienen y están ahí desesperados a ver qué va a pasar, o no entiendo el secretismo, porque normalmente siempre es al revés. Se dice con mucho tiempo para darle publicidad al candidato. Pero es que el Partido Popular no ha dicho quién es. Igual es que no lo tienen. Yo no acabo de entender la postura, pero tampoco me parece muy acertada estar ocultando ahí un candidato un día, otro día, más que nada por lo cansado que es estar respondiendo las preguntas. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el candidato? Bueno, pues si no lo tienen, dígalo. Pero es tremenda la situación, es cierto. Bueno, volvemos otra vez al ámbito local después de este breve inciso. Y hablamos ahora del Plan General de Ordenación Urbana, que fue tema de gran debate en fechas anteriores. Hemos tenido debates aquí, ha habido debates también en el pleno del ayuntamiento por todos los grupos políticos, y todos los grupos políticos pusieron encima de la mesa su punto de vista, su postura sobre el tema. Ahora, últimamente no se oye nada y queremos saber cómo van los trámites, cómo van las reuniones, si os habéis reunido, si el tema está tratándose en el ayuntamiento y sobre todo cómo va, dado lo importante y vital que es para nuestro pueblo este tema del Plan General. Pues es un tema de verdad que es vital para San Miguel de Salinas, para su economía, para lo que nos afecta directamente a todos los ciudadanos, a todas las personas que vivimos aquí. Y yo me quedé, ya al final de aquel pleno, me quedé con la frase del concejal de urbanismo, del señor Correas, que era que decía que iban a empezar a trabajar y que bueno, y que nos iban a llamar y todo esto. Bueno, pues ha pasado ya pues casi 2 meses, me parece. Y es que no nos han llamado. O sea, yo creo que no están haciendo nada porque no pueden hacer nada, porque ellos han presentado el recurso de casación, han pagado los 3.000 y pico que cuesta ya el recurrir, más lo que cuesten los abogados que lleven todo esto para adelante. Y es que no nos han convocado. O sea, yo creo que no van a hacer nada. Simplemente dijeron aquello porque algo había que decir. El señor Correas dijo eso porque algo había que decir, pero ¿qué van a hacer? Si no han dicho qué van a hacer, porque no pueden hacer nada tampoco. O sea, ¿qué van a hacer ahora? Si para poder hacer algo hay que empezar a hacer un plan general y no lo han hecho, porque no lo pueden tocar porque está recurrido. Nosotros es que no nos fiamos del Partido Popular. O sea, nosotros tenemos una desconfianza ahora mismo a todo lo que dice, a todo lo que escribe el Partido Popular en sus informes, y se enfadan con nosotros y como el otro día nos insultaron y todo por los rastreros que somos, y dicen que nosotros ahora que no queremos el plan general, que nos hemos desentendido del plan general. Vamos a ver, nosotros estamos a favor del plan general, estamos a favor de que San Miguel tenga un plan general que cumpla las expectativas de los ciudadanos, y porque hacía falta, ya lo dije en la otra vez que estuve aquí. San Miguel necesita, para solucionar unos errores, unos problemas que hubieron en el pasado con algunas obras, y más que nada porque es una previsión de trabajo que está ahí a medio, corto o largo plazo. Eso lo decidirá el plazo, la demanda urbanística que haya, pero hay que tenerlo hecho, y como hay que tenerlo, hay que hacerlo. Si resulta que el Partido Popular se equivocó en su momento, por lo que sea, y se lo han recurrido y se lo han tirado para atrás, bueno, pues nosotros lo que dijimos en un primer momento es: hagamos una reunión de consenso no solo con los grupos políticos, también con las asociaciones de vecinos, porque
luego resulta que uno de ellos te recurre y se pierde otra vez todo el trabajo, con lo cual hay que sentarse todos juntos, hay que elaborar un plan urbanístico donde todo el mundo esté de acuerdo, que sea moderado, porque hay gente que ni lo quiere muy grande y hay gente que no lo quiere muy pequeño, pero en algún punto medio tendrá que estar la solución para todos, para que los comercios tengan un futuro, para que las personas que viven en este pueblo tengan una oportunidad laboral dentro de unos años. Es verdad que ahora la construcción está parada, pero en algún momento se reactivará, aunque sea de forma lenta. Entonces, eso hay que tenerlo hecho y para eso hay que reunirse, hay que hablar, hay que tomar decisiones, hay que empezar a ir a Alicante, habrá que empezar a hacer cosas. Y nosotros, ya lo hemos dicho varias veces y yo lo vuelvo a decir ahora también, seremos parte de la solución al problema. Pero claro, para eso hay que tener voluntad de entendimiento y tener voluntad de solucionar y de arreglar esto. Yo no sé si el Partido Popular tiene ganas de hacerlo, yo creo que no, porque nos acusa de trabajar con Izquierda Unida y de no querer solucionar los problemas y cosas de esas. No nos acusó en el último pleno, pero cuando nosotros, como Partido Socialista, hemos trabajado con Izquierda Unida para algo que le hacía falta al pueblo, porque le hacía falta, también le hemos pedido esa colaboración al Partido Popular. O sea, y me estoy refiriendo al pago de la deuda de la Generalitat. Nosotros nos reunimos con el señor alcalde, nos reunimos con el señor Ángel Sáez para hacerle entender la importancia que era la de cobrar ese dinero, la de solicitar, con lo cual hicimos un documento que firmamos Izquierda Unida, firmó Izquierda Unida, Partido Socialista, y que entregamos al Partido Popular para que estudiase y considerara la importancia de firmarlo para solicitarlo. Dijeron que no, llegó a pleno, votaron que no, pero cuando nosotros hemos intentado consensuar un problema que hay para una solución para un problema determinado, siempre nos hemos encontrado con el no en bloque de todo el Partido Popular. Y eso no puede ser así. O sea, hay soluciones a problemas que han creado ellos mismos, que no las quieren escuchar, con lo cual pasará el tiempo y no se solucionará. Ahora mismo, plan general, pues no han hecho nada. Cuando sepamos algo, cuando ellos digan algo, pues habrá que mirar si es que han hecho algo o no, pero de momento no han hecho nada y no se sabe nada. Yo insisto, necesitamos ese plan general y seremos parte de la solución de ese problema. Pero claro, si quieren. Si no, o sea que estamos ahí en un impasse de espera. Ahora mismo sí. Ahora mismo estamos ahí. Bueno, en el pleno anterior a este ordinario también se resolvieron las alegaciones de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel al tema tarifario del agua. Sabemos que vosotros estimasteis estas alegaciones. Estimamos las alegaciones. Fueron rechazadas, por otra fueron parte. rechazadas por el Partido Popular, como todas las alegaciones. Yo es cierto que tengo que decir que yo he votado muchas veces en contra a las alegaciones de la Asociación de Vecinos, porque algunas veces pues te pones a leerlas y no tienen mucho sentido, o no alegan contra lo que tienen que alegar, o simplemente no se está de acuerdo. Pero sí que es verdad que las alegaciones que presentaba en este caso la Asociación de Vecinos, representada por Manuel Gómez o Costa, eran muy razonables, porque básicamente era lo mismo que nosotros habíamos dicho ya argumentando el voto negativo en esa subida. Hacían referencia a la tarifa del agua para este mismo año 2014. Entonces, esa tarifa supone un incremento de 2 euros en el mínimo, aunque no se gaste agua, y suponía también que cualquier casa, cualquier vivienda cerrada sin contador y sin servicio de agua contratado, el ayuntamiento, bueno, la empresa de estos señores, les cobrase una cuota fija de 14,80, simplemente porque sí, aunque no tengan agua ni tengan nada, en ese concepto. Con lo cual, nosotros nos pareció un escándalo, nos pareció tremendo, votamos que no en el Pleno, y también hay que decir que votamos que no, porque es que realmente no sigue sin haber un motivo aparente para este año 2014
para que suban el agua. O sea, si el agua del Taivilla no ha subido, como ya lo anunció a final de 2013, y encima hay que tener en cuenta que la empresa, una de las obras que ha ejecutado o que está ejecutando en estos momentos es los depósitos de agua, los ha trasladado de un sitio a otro, y ese traslado es más barato, la construcción supone un abaratamiento en la obra que había prevista, pues no entiendo, porque vamos a ver, si la obra que hay que hacer ahora es más barata y el agua no ha subido, ¿por qué el ayuntamiento y la empresa del agua se ponen de acuerdo para subirnos el precio? Pues yo es que eso me cuesta mucho de entender, sinceramente. O sea, ¿dónde va a parar ese dinero que se han ahorrado en la empresa? Si no nos repercute a nosotros como ciudadanos en bajarnos el recibo del agua, y si no en bajarlos, por lo menos en no subirlo. ¿Por qué hay para el 2014 aprobado por el Partido Popular una subida tan escandalosa? Pues no lo entiendo, y como no lo entiendo, votamos favorablemente a las alegaciones de la Asociación de Vecinos, y entre otras cosas había una frase muy curiosa en el informe de intervención referente a la nueva tarifa, y es que informaba efectivamente, como decía, favorablemente al estudio que se había hecho numérico de la nueva ordenanza, pero, mucho ojo, supeditado a la aprobación previa del informe sobre avances y resultados del primer año de explotación del agua. Bueno, una frase muy larga, pero lo que nos viene a decir más o menos es que nosotros, el Pleno, tenía que aprobar que esas obras que iban a hacerse en un primer lugar en un sitio se hagan ahora en otro sitio. Yo estoy en el Pleno y yo no he aprobado ese cambio de lugar ni ese abaratamiento. O sea, seguramente si nos hubiesen informado de que, mira, un cambio de última hora, los depósitos en puestos de aquí se van a hacer aquí, porque sale más barato. Bueno, pues si el servicio es el mismo, ¿por qué no? Pero claro, eso no lo hemos hecho ninguno. Nadie, porque ese punto no ha llegado a Pleno. Ningún político ha levantado la mano para decidir si esas obras tienen que hacerse o no hacerse. Pero ya que se han hecho, por lo menos no nos suban el agua. Ustedes tendrán que dar una explicación a la gente de este pueblo cuando empiecen a llegar los recibos de por qué es más caro el agua. Si el agua no ha subido y las obras son más baratas, pues explíquenlo ustedes, porque yo no lo entiendo. Bueno, sí, te quería hacer una pregunta con respecto a esto, a un año de las elecciones municipales. Si hubiese un cambio de gobierno en San Miguel, todas estas reglas tarifarias, por ejemplo, del servicio municipal de agua, ¿serían revisadas o habría que seguir así? Hay una cosa que se dijo antes de las elecciones y que además la dijimos todos los grupos políticos, y es que quien tiene el poder para modificar la tarifa del agua es el Pleno, no es la empresa. ¿Quién es el Pleno? Pues todos los políticos que nos sentamos en el Pleno municipal, esas 13 personas que estamos ahí sentadas. Y esas 13 personas ahora mismo la componen 8 personas del Partido Popular, 3 del Partido Socialista y 2 de Izquierda Unida. Si hay un cambio de gobierno, ahora mismo, como hay 8 del Partido Popular, parece, de la forma que están negociando estas tarifas, que sus amigos y sus vecinos son los señores de la empresa. Pero vamos a ver, nuestro compromiso y nuestra lealtad está en un primer momento con las personas de este pueblo, que son las que nos han votado. Cuando nosotros ganemos las elecciones, lo que habrá es que negociar con la empresa, porque eso habrá que negociarlo, como se negocia siempre, una tarifa que sea la más justa para las personas de nuestro pueblo, no para ellos. Si ellos se equivocaron en un primer momento en hacer los números, pues yo lo lamento, pero nosotros no tenemos por qué pagar más cuando las obras han sido más baratas y el agua no ha subido. Porque si hubiese subido el Taivilla, hubiese dicho, bueno, 3 céntimos más por el metro cúbico. Lo entiendo, bueno, pues hay que subir esos 3 céntimos o 5, los que... Pues yo eso lo puedo entender, pero el agua no ha subido y las obras han sido más baratas. Explíquenme a mí, ustedes del Partido Popular, por qué han subido el agua. Porque no lo entiendo. Entonces, todo es reversible llegando a unos acuerdos razonables y sentándonos con las personas, pero tienen que tener voluntad y sobre todo tienen que decir a quién defienden, porque ahora mismo parece que estén defendiendo
a la empresa. Insisto, las personas que nos han puesto aquí sentados son los vecinos de San Miguel y nos han puesto aquí para defenderlos a ellos, no al revés, para atacarlos, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Bueno, en prensa sorprendió semana pasada la noticia que salió sobre el concejal de urbanismo y las posteriores explicaciones y aclaraciones que dio el concejal de urbanismo en el último pleno. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque ahí se daban muchos datos que luego el mismo concejal desmintió y rectificó y aclaró. ¿Tú cómo? Es una cosa muy que a mucha gente le ha sorprendido esa noticia así. Yo tengo que sin decir, venir a... sí, yo tengo que decir que a mí también me sorprendió porque primero, a ver, ¿quién saca la noticia? Porque nosotros cuando sacamos una noticia... Sí, no iba firmada por nadie. Claro, no iba firmada por nadie, pero yo vengo aquí y yo doy la cara y digo que soy del PSOE, o si en la información o en la verdad me publican alguna cosa, que no me lo publican todo, porque a veces mandan cosas y pasan de ti. Pero bueno, si lo publican, queremos que se sepa que hemos sido nosotros quienes lo han publicado. Y queremos que ponga PSOE y foto no nos meten, pero bueno, se sabe que es nuestra. Y tanto si es de Izquierda Unida, del otro grupo de la oposición, como si es de la Asociación de Vecinos o de la otra Asociación de Vecinos, están todas firmadas, o sea, todas esas ideas. Pero ¿quién saca esa noticia? Pues no lo sabemos. Pero sí que es cierto que yo cuando la leí me di cuenta que los datos, por lo menos algunos de ellos, porque yo de los otros sinceramente los desconocía, no tenía ni idea de si es verdad, si no es verdad, pero sí que sabía que por lo menos el dato que daba de sobre lo que cobraba era falso, porque el señor Correa, que yo puedo estar muy en desacuerdo con su forma de hacer política, hay una cosa que está clara y es que no está cobrando 2.000 euros, eso lo cobraba antes de las elecciones. Pero ahora no, ahora está cobrando, creo que son 1.500 o 1.450, como él explicó, y el resto de negocios que se les atribuía, pues sinceramente yo no lo conozco, porque yo tengo que decir que yo sí creí la explicación que él dio, y además que decía que tenía papeles para demostrarlo si alguien los quería comprobar, yo le creí y no he ido a pedírselos. Sinceramente me pareció que a lo que se dedica es a la concejalía y a su despacho de abogado. Lo que haga ya con su despacho ya pues será cosa de él. Él pidió una compatibilidad que se le dio en pleno para ejercer ese trabajo y por lo demás, si alguien tiene alguna duda, pues que vaya, yo qué sé, y le pida explicaciones a él. Nosotros lo que sí puedo decir es que no sacamos esa noticia. Sí, lo que más sorprendió quizá fue que no iba firmada por nadie ni acusaba de nada tampoco. Claro, a lo mejor es cosa de esta que se habla algunas veces de periodismo de investigación. Bueno, pues si es periodismo de investigación, pues a lo mejor hay otras cosas que hay que investigar antes que al señor Correa, más interesantes, y que sí que es posible que tenga más sombras negras que él mismo. Ya se verá. Bueno, pasamos de nuevo al tema económico porque pleno tras pleno vosotros seguís quejándose de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se siguen periódicamente, se siguen produciendo con cierta frecuencia en diferentes etapas. ¿Por qué se producen tantos reconocimientos de este tipo? Se produce por el mal funcionamiento a la hora de ejecutar el presupuesto que se aprueba. Yo me quejaba antes de la ejecución de los presupuestos. El reconocimiento extrajudicial de crédito, ya lo he explicado varias veces, lo vuelvo a hacer, es una medida para pagar a los proveedores una factura que no está reconocida en el presupuesto, con lo cual dentro de los presupuestos hay unas partidas que son para fiestas, para cultura, para obras, hasta incluso para gastos así imprevistos, pero que sean importantes. Pero luego hay una serie de cosas, una serie de partidas, para personal también, por ejemplo, pero hay una serie de cosas que se escapan al presupuesto y que se hacen. Por ejemplo, yo siempre digo que si ocurre un accidente y rompe algo, pues eso no estaba previsto, que ocurriese. Con lo cual, esa reparación de la plaza o de una valla o de ese tipo de cosas, evidentemente hay que arreglarlo, pero la factura tendrá que ser aprobada en pleno por un reconocimiento extrajudicial de crédito. O sea, todos los políticos de decir, efectivamente hacía falta y hay que aprobarlo en pleno. Pero claro, cuando nos llega otra vez otro reconocimiento más, porque es una forma habitual de trabajar del ayuntamiento, yo creo que responde más bien al señor Ángel Sáez,
más que a otros, su forma particular, como él decía, de ser y de trabajar una vez que vino aquí. Bueno, pues esa forma particular, que consiste en hacer las cosas porque sí, sin ceñirse a la reglamentación de la ejecución de los presupuestos, es la que nosotros le votamos que no. Luego es curioso porque decía, bueno, venga, pues esto lo va a explicar la concejala. La concejala, se supone que el concejal de Hacienda es él, porque la señora Soto dimitió y empieza a hablar la señora Soto y a dar una explicación. Yo me quedé perplejo. ¿La concejala de qué? Porque de Hacienda ya no es. Se enfadó muchísimo, tanto él como ella, porque a la señora Soto le gusta hablar y le gusta estar en los plenos y decir cosas, pero ya no puede hablar, ya no es de Hacienda. Pero bueno, será a lo mejor la concejala encubierta de Hacienda, no lo sé. Pero él ya empezó a hablar, se enfadó muchísimo conmigo porque le pregunté de qué. Y bueno, di una explicación que yo no me creí en absoluto, porque cuando miraba las facturas eran gastos comunes del día a día, y eso tiene que ir presupuestado y tiene que ir todo ahí enumerado, pero eso no ocurrió así. Entonces, tanto de estar ahí pendiente de facturas y tal, ella realmente es concejala de personal, que se preocupe por las personas que están de baja laboral en el ayuntamiento, que tienen problemas, a ver en qué les puede ayudar, y no solo de quitarles el tanto por ciento que se le quita por estar enfermos. Todo lo demás, pues ya se irá viendo, pero hay preocupaciones que sí que son importantes que se hagan. Y lo de las facturas hay que llevarlo más controlado, no solo cada 2, cada 3 plenos. Reconocimiento extrajudicial, y nos volvemos a encontrar lo mismo con el desastre económico que llevamos en el ayuntamiento. Eso no puede continuar. Bueno, hablando de... Seguimos esta entrevista, como no sé si te has dado cuenta, Tato, es eminentemente o mayoritariamente económica. Porque, sí. Aunque ahora nos vamos otra vez a un artículo de prensa, pero vamos a hablar de economía, entre otras cosas, porque el diario ABC publicó hace unos días una entrevista con el señor alcalde que ha hecho que la oposición dé una respuesta contundente en diversos medios sí. a la publicación de esta entrevista. Y no sé, tanto Izquierda Unida como vosotros habéis dado respuesta, pero queremos conocer la tuya, porque habéis enumerado varios puntos de esa entrevista con los cuales decís que no se dice toda la verdad, ¿no? Yo cuando la leí me quedé paralizado. O sea, parecía una estatua, porque primero el ABC le saca una entrevista al señor alcalde para decir lo buena persona que es, lo bueno que es y lo bien que se lleva con todo el mundo. Vamos a ver, señores del ABC, si quieren hacerle una entrevista, pregúntenle por sus sombras y por las cosas que están ahí que no se saben. Pregúntenle por eso, pero no por lo bueno que es. Todo lo que dice la entrevista a mí me pareció una tomadura de pelo, porque es todo falso. Todo lo que dice, empezando ya por el titular, que decía que se llevaba bien con todo el mundo y que él no era un político de ideología. Pero vamos a ver, usted quizás no sea de ideología del PP, porque usted se sitúa más a la derecha que el Partido Popular, incluso. Entonces ya el titular ya era falso, pero es que todos los datos que daba dando, empezando por economía, que era el primero que ofreció, también es mentira. Es que lo puedo decir así, no es que se haya equivocado usted con algún número, no, es que es falso, es que es mentira. Usted ha mentido al entrevistador y usted ha mentido a la gente de este pueblo, porque usted decía en su entrevista que el ayuntamiento debía 1,5 millones de euros. No, 1,5 millones, y usted decía que había hasta 2, es lo que había en las cuentas del ayuntamiento cuando usted entró, que eran precisamente para hacer las obras de los pozos, que usted ganó las elecciones y usted las hizo con ese dinero. Pero es que el Partido Popular lo que ha hecho aquí en San Miguel de Salinas es que se ha comido todo lo que había en la despensa económicamente y encima nos ha dejado endeudados, y nos dejará endeudados hasta el cuello, porque ha ido con su mala gestión. Yo recuerdo reconocimientos extrajudiciales de crédito enormes simplemente para pagar facturas de fiestas que se habían excedido. O sea, eso es cuando se está pagando ahora, porque hay que pagar unos préstamos, que estamos ahí a toca pagando todos los préstamos atrasados de todo eso. Y por eso usted ha tenido que subir los impuestos, que decía que no los iba a subir. Pero es por todo eso, por esa mala gestión que ha hecho continuada. Entonces, no puede irse a un periódico a decir que es que ustedes están arreglando el problema que había cuando llegaron.
Ustedes les tocó la lotería cuando llegaron y se han estado aprovechando todos estos años. Y ustedes han creado un agujero económico en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas cada día que están gobernando. Y la única forma que hay de acabar esto es que estos señores dejen de gobernar. Porque si miramos todos los presupuestos, todas las liquidaciones anuales de presupuestos anuales, lo que vemos es que la línea y la deuda, mientras ha estado gobernando ellos, no para, es ascendente, es que no para de subir. Entonces, no digan tantas falsedades, deje ya de mentir, la gente ya no le cree como le creía antes. Dice también, una de las cosas que decía, es que había llamado a Alejandro Soler vamos a ver, Alejandro Soler es un diputado socialista de Alicante. Usted no conoce a Alejandro Soler, usted no tiene su teléfono. O sea, no diga simplemente lo dice para darse importancia, pero eso es falso. O sea, una serie de cosas que claro, el entrevistador le pregunta y le responde y yo puedo entender que él lo ponga luego, pero es que eso no es así. Dice que nos hemos desentendido del plan general. ¿Cuándo nos hemos desentendido del plan general? Cuando a él no le interesan las cosas que se le dicen. Cuando se le pone una solución en la mesa que él no acepta, es cuando dice que los socialistas nos hemos desentendido del plan general. Dice también que fue Izquierda Unida quien lo denunció. Yo no tengo que defender a Izquierda Unida, que ya vendrán ellos. Pero es que también es falso. O sea, es que es todo falso. O sea, primero no fue una denuncia, fue un recurso. Y como todos sabemos, fue unos señores de Sierra Escalona y el presidente de la Asociación de Vecinos. O sea, es que la entrevista es grotesca. Habla hasta incluso del número de viviendas del plan general, que dice que son 20.000. Pues son muchas menos. O sea, es que no ha acertado con ningún dato. Con lo cual yo le pido, por favor, que reflexione sobre todo lo que está haciendo, que reflexione sobre las declaraciones que hace y que empiece a pensar de parte de quién está. Si está de parte de las personas de este pueblo, o está de parte de los empresarios de fuera, o de parte de quién está usted, señor alcalde, que yo no lo sé. Defienda los intereses de San Miguel de Salinas, que no los defiende. Defienda los intereses de las personas de este pueblo y deje sobre todo de mentir. Yo estaré aquí y el Partido Socialista estará aquí para consensuar las soluciones, si usted tiene voluntad. Si no, estaremos como estamos, discutiendo y peleándonos. Bueno, pues hemos llegado casi al final, pero antes te quería pedir una predicción. Ya sé que estas predicciones a los políticos nos gusta mucho hacerlas. Y eso se cobra aparte, las predicciones. Sí, eso va con un 806 de estos de teléfono. Eso va aparte. Llámame y te lo cuento. Pero bueno, estamos a un mes de las elecciones europeas y queremos saber qué piensas, si va a haber un cambio de tendencia en el bipartidismo, en el voto al Partido Popular, en el voto al PSOE, van a emerger los partidos más minoritarios. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, qué perspectiva? Yo cuando me preguntan cosas de estas así, y cuando sobre todo les preguntan a otros compañeros míos en otros pueblos, siempre todo el mundo o mis compañeros siempre sacan su mejor cara y son muy optimistas. Mi visión siempre es un poco, yo creo que realista, y luego me equivoco pocas veces, es cierto, y a lo mejor no es tan optimista. Yo creo que las fuerzas entre el bipartidismo se van a igualar un poco más, y creo sinceramente que va a haber otras opciones políticas que van a tener un ascenso. ¿Cómo va? Los números exactamente, evidentemente no se pueden saber, pero creo que es eso. Creo que no vamos a tener grandes cambios. Ojalá me equivoque, ¿eh? De momento, y me refiero por supuesto a las elecciones europeas. Ya en las otras elecciones ya se verá y ya me manifestaré. Pero lo que sí que es importante es que en mayo las personas de este pueblo, todo el que me esté viendo, tiene que pensar y debe ir a votar porque muchas veces luego la gente se queja, salen por la tele y nos han quitado las ayudas europeas, nos han quitado las ayudas que le dan al campo o el agua
Yo siempre digo una cosa, vamos a ver, ¿quién manda en Europa ahora mismo? Bueno, pues el Parlamento Europeo está copado de azul, o sea, es el Partido Popular quien tiene la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. En España, quien tiene la mayoría absoluta es el Partido Popular. En Valencia, quien tiene la mayoría absoluta es el Partido Popular. En San Miguel de Salinas, quien tiene la mayoría absoluta es el Partido Popular. Con lo cual, cuando el Partido Popular, el señor Ángel Sáez y otros muchos señores que hay por ahí, le echan la culpa a los de arriba, recordarles que son a los suyos. O sea, ya no hay nadie más a quien echarle la culpa, porque ustedes están gobernando en todos los gobiernos que se puede gobernar. San Miguel, autonómico, nacional, europeo. Si quieren traer el agua, como siempre tienen esa guerra ustedes, tráiganla, que mandan en todos sitios, y si quieren hacer otro tipo de gestión para la agricultura, pues háganla, porque yo es que he dicho lo de la agricultura porque me he acordado hace, no sé si fue el año pasado, cuando se quejaban de que habían perdido la subvención para los agricultores de Torre Pacheco, me parece que era algo a nivel europeo. Bueno, pues quien la había perdido a favor de los pescadores marroquíes, porque estos son intercambios y chanchullos así que hacen en Europa, uno como un cambio de cromos, pues había sido el señor Valcárcel. Entonces, cuando sepamos que algo se ha perdido o que algo se ha hecho, acordémonos de quién está mandando. Y en Europa está mandando el Partido Popular, con lo cual es importante ir a votar y sí que se merecería un cambio, quitar a estos señores de ahí y probar otras soluciones, a lo mejor son las buenas. Pues yo no lo sé, pero yo creo que sí. Y ahora una respuesta breve para terminar, porque es una pregunta que vamos a hacer seguramente a todos los políticos que nos visiten aquí en Televisión San Miguel, y es si tú a nivel local percibes un cierto enfado de la gente, de ciudadano de a pie, con los políticos en general. Con los políticos locales. Locales, sí. No, o sea, las personas de este pueblo, si están enfadadas... locales, y yo lo ampliaría al ámbito nacional y comunitario. Yo pienso que sí, que hay un descontento generalizado de la gente, de la ciudadanía, a los políticos en general. ¿Y quién es la primera puerta que tiene para quejarse el ciudadano? Pues la primera puerta es el ayuntamiento. Si en el ayuntamiento las cosas que están ocurriendo ya no le gustan, pues los primeros descontentos serán con nosotros, con los que manden, o con nosotros, o con todos en general, porque hay gente que nos mete en el mismo saco a todos, cosa que no es así, pero que yo entiendo que sea así a nivel nacional también y a nivel europeo, pero yo entiendo que sí que hay un descontento, yo lo percibo, y la única forma de poder quejarte después es ir a votar a otra opción distinta a la que ya te has dado cuenta que no te ha solucionado los problemas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos tratado muchos temas, Tato, bastante interesantes, importantes y sobre todo intensos, porque la actualidad últimamente es intensa y yo imagino, igual que todos nuestros telespectadores, que de aquí a un año de unas elecciones municipales se va a incrementar, creo yo, un poco, digamos, la discusión política en todos los medios, me imagino. Yo supongo que sí, que habrá temas que estarán saliendo, que irán a punto de salir y que habrá que hablarlos, debatirlos, informar a la gente y cuando llegan unas elecciones parece que la gente se pone más nerviosa, pero puesto a ponerse nervioso lo que hay que hacer es reflexionar si se quiere continuar en la misma situación o a lo mejor ya se merece un cambio. Eso pues se verá. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta la próxima vez, a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado atendiendo con nosotros todos estos temas. Muy buenas noches y hasta el próximo programa de Agenda. Buenas noches.